Cuando era niño esperaba Navidad, deseando recibir algo especial. Creo que es apropiado tomar estos 4 domingos de diciembre para hablar de la venida del Hijo de Dios al mundo, porque cada vez más el mundo y los cristianos también, lamentablemente, pierden de vista lo que originalmente se celebraba en esta fecha. Esto es parte de la estrategia de Satanás para borrar cualquier rezago de cristianismo que haya en nuestra cultura, hermanos. Cuando Satanás no puede eliminar el cristianismo, entonces lo tergiversa, lo corrompe, daña lo que los cristianos celebramos. Recordábamos eso hace un mes y medio con la Reforma, ¿no? El 31 de octubre, el día de la Reforma, ahora pasó a ser el día de las brujas, el día de los niños. ¿Notan la estrategia de Satanás? Y a veces los cristianos nos dejamos ganar la batalla peleando entre nosotros. ¿Sí debemos hacer eso? ¿Sí debemos recordar esto o no? Satanás allá feliz porque entre menos rasgos cristianos tenga nuestra cultura, mejor para él, para sus propósitos. Eso pasa con la Navidad, hermanos. Una celebración que originalmente tenía un carácter únicamente cristiano, hoy en día ha sido casi que totalmente desaparecido, diluido terriblemente, ¿no? Entonces, por eso creo que es apropiado tomar este tema durante diciembre. Otro propósito que tengo al tomar estos temas en diciembre es positivo, y prefiero lo positivo a lo negativo. Lo anterior es combatamos todo lo que está haciendo Satanás, pero tengo en mi mente otro propósito positivo, hermanos. Que nosotros como cristianos adquiramos un mejor entendimiento de ese evento crucial para nuestra fe, la venida del Hijo del Dios al mundo. Que nosotros podamos profundizar nuestro entendimiento de todo lo que eso implica. Que el eterno Hijo de Dios se haya hecho hombre para nuestra salvación, a fin de que amemos, adoremos y sirvamos mejor al que dejó su trono de gloria para nuestra salvación. Así que es un gran bien poder estudiar este tema tan importante. Vamos a considerar el gran evento de la Navidad, de la venida del Hijo de Dios al mundo, bajo 4 tópicos, 4 temas, uno cada domingo. Así, primero, hoy, las profecías mesiánicas. Segundo, la anunciación angelical. Tercero, la concepción milagrosa. Y el último domingo de este mes hablaremos del nacimiento virginal. O sea que vamos a seguir el hilo conductor lógico y también cronológico de la venida del Hijo de Dios al mundo. Las profecías mesiánicas, la anunciación angelical, la concepción milagrosa y el nacimiento virginal. Antes de pasar a nuestro tema de hoy, entonces, las profecías mesiánicas, quisiera aclarar 3 asuntos que no voy a argumentar, simplemente los asumo. Primero, nadie sabe exactamente cuándo nació Jesús. Y seguramente no fue el 24 de diciembre, ni el 25. Eso es algo que asumimos, eso es cierto, eso es claro. Nadie que conozca algo de historia pelearía eso. Entonces, es claro para nosotros. Pero segundo, estoy convencido que es apropiado que recordemos los momentos memorables de la historia de redención. Repito, estoy convencido que es apropiado que recordemos los momentos memorables, o como otros le llaman los hitos de la historia de redención. ¿Por qué estoy convencido de eso? Bueno, porque el pueblo del antiguo pacto, el pueblo de Dios del antiguo pacto, celebraba esos eventos, ¿o no? No solo los que Dios les ordenó. El pueblo del antiguo pacto celebraba la Pascua, celebraba Pentecostés, celebraba el día de la expiación porque Dios se los ordenó. Pero si usted lee muy bien la historia del Antiguo Testamento, va a encontrar que ellos también crearon otras fiestas que celebraron y celebran. Entonces notan que el pueblo de Dios del antiguo pacto constantemente entendió que esos eventos grandes de la historia de redención debían ser recordados.
para nuestro bien espiritual. Pero también el pueblo del Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, tiene esa conciencia de celebrar los hitos redentores, los eventos de nuestra historia de redención. Uno de los signos cristianos más antiguos precisamente celebra la encarnación. Primera de Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es un himno. O sea que la iglesia apostólica misma recordaba la encarnación del Hijo de Dios. Nosotros creo que debemos hacer eso. Y en tercer lugar, debido a que la palabra Navidad ya no transmite lo que originalmente significaba. Usted nombra Navidad, habla con la gente de Navidad, la gente no tiene ni idea qué significa eso en realidad, ¿cierto? Haríamos bien en llamar el evento que recordamos como la Biblia lo llama. ¿Sabe cómo le llama la Biblia? Encarnación. Pero es solo una sugerencia, hermanos. Solo una sugerencia. Quizás nosotros los cristianos deberíamos ya llamarle más bien encarnación, no Navidad, por causa de que el término Navidad ya no transmite lo que originalmente transmitía. La palabra Navidad significa nacimiento. Natividad viene del latín, nacimiento. Entonces celebra el nacimiento del Hijo de Dios. Pasemos a considerar entonces las promesas mesiánicas viviendo bajo esperanza. Y nuestro texto es Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12. Vamos a leerlo, hermanos. ¿Dónde comienza el gran tema de la encarnación del Hijo de Dios? No comienza cuando Él nació. Comienza cuando fue profetizado, anunciado. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A los profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La Navidad nos recuerda en primer lugar que el Mesías fue anunciado de antemano. Por decirlo de alguna forma, los profetas esperaban Navidad. ¿Sí me entienden? Los profetas esperaban el día de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Y qué es la Navidad? Es la celebración de la encarnación del Hijo de Dios. Y esos profetas del Antiguo Testamento se gozaron en la esperanza que anunciaba la venida del Mesías, que iba a obtener la salvación de los pecadores. Tristemente, las personas hoy anhelan que llegue Navidad o celebran el espíritu de la Navidad. Está de moda esa expresión, no, el espíritu de la Navidad. Pero, ¿cuál es su esperanza? La gente que está esperando Navidad, que celebra el espíritu de Navidad, ¿qué están esperando? Una hermosa canción cristiana comienza diciendo así: cuando era niño, esperaba Navidad, deseando recibir algo especial, pero nunca imaginé que el don mayor que iba a tener sería el niño aquel que nació en Belén. Recoge muy bien este asunto. Quizá la mayor esperanza de algunos de los que están aquí para Navidad es recibir un buen regalo. Esa es esperanza, ¿no? Esperan Navidad todo el año. Y ahorita con más ansiedad, ¿no? Porque como el año pasado la Navidad estuvo opacada por todas las restricciones, entonces doble Navidad. Empezamos a celebrar la Navidad desde octubre. La gente viene esperando ansiosamente la Navidad. ¿Pero para qué? ¿Qué esperas tú recibir en Navidad? ¿Por qué ansías ese día? Para otros, quizá Navidad va a ser el tiempo de reencontrarse con la familia. Es el tiempo en que comúnmente las familias celebran juntas. Para otros, será el tiempo de disfrutar unas merecidas vacaciones. Un año fuerte de trabajo, ¿cierto?
Déjeme decirle, no que eso esté mal. Sí está bien o no. Esperar recibir un regalo, qué bueno. ¿A quién no le gusta recibir regalos? Pasar tiempo en familia en estas fechas me parece maravilloso. Vacaciones, mejor aún. Pero la canción, lo que cité de la canción, nos recuerda que la esperanza cristiana siempre está y debe estar centrada en el Mesías prometido que finalmente llegó. ¿Qué esperas tú para Navidad? ¿Por qué ansías la llegada de la Navidad? ¿Qué celebras en la Navidad? De acuerdo con las palabras de Pedro, las profecías mesiánicas, consideradas a la luz de su cumplimiento, son una gran fuente de seguridad para la esperanza cristiana. Porque nosotros ya recibimos el Mesías anunciado, pero todavía lo esperamos. Hay dos razones que Pedro nos da por las cuales la esperanza del Mesías, la esperanza puesta en el Mesías, es fuente de seguridad para usted y para mí. Consideremos esas dos razones. Primera, los profetas, dice Pedro, vivieron bajo una esperanza que finalmente se cumplió. Obsérvelo, por favor, en los versículos 10 y 11. Primera Pedro capítulo 1, por supuesto. Los profetas vivieron bajo una esperanza que finalmente se cumplió. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Notan? Los profetas no se quedaron esperando el regalo de Navidad. Hay niños que esperan su regalo de Navidad y no llega. Había una canción vieja que hablaba de eso, ¿no? Los muy viejos como yo se acuerdan de esa canción. Que no llegó el niño finalmente. Eran otras épocas, hoy todos los niños reciben algo. Y muchos regalos. Pero notan que los profetas esperaron la llegada del Hijo de Dios, esperaron Navidad y no se quedaron con su expectativa. ¿Qué sucedió? Ese Hijo prometido finalmente vino. Pero Pedro nos dice que ese gran caudal de profecías mesiánicas tenían que ver con algunos asuntos puntuales. Y ese es el asunto maravilloso que quiero enfatizar. En primer lugar, Pedro nos dice que ese gran caudal de profecías que tenemos en el Antiguo Testamento acerca del Mesías señalaban los sufrimientos y sus glorias. Pero también ese gran caudal de profecías señalaban quién sería y cuándo vendría el Mesías. Consideremos estos dos aspectos. Pedro nos dice que esas profecías señalaban quién sería el Mesías y cuándo vendría. Observa el versículo 10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. O sea, de quién iba a ser el Mesías y de cuándo vendría. Y bueno, ¿saben cuántas profecías mesiánicas tiene el Antiguo Testamento? Más de 300. O sea que no podemos recoger todas esas profecías mesiánicas acá hoy. Déjenme mostrarle unos pequeños ejemplos. Primero, ejemplos de profecías que muestran quién iba a ser el Mesías. Por supuesto, debemos empezar en Génesis 3:15. Mírenlo en su Biblia. Versículo 15. Es la primera profecía mesiánica de la Biblia. Para quienes tal vez no están entendiendo la expresión profecía mesiánica, lo que queremos decir esto es profecías. O sea, anuncios anticipados. Anuncios antes de que Cristo viniera, de que Él vendría. Mesías significa el Cristo, el ungido de Dios. Y mire lo que dice Génesis 3:15. Es la primera profecía mesiánica, llamada por muchos el protoevangelio. Después del pecado de Adán y Eva, y en medio del juicio, Dios le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el
calcañar. O sea, Dios está prometiendo allá un descendiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente, la cabeza de Satanás. Invariablemente, el Nuevo Testamento reconoce esto como una profecía que señalaba que el Mesías, el Salvador, iba a ser descendiente de la mujer. Y bueno, vamos a hablar después de eso, del nacimiento virginal, de la concepción milagrosa. El asunto es este: la profecía claramente señala acá que no va a haber participación masculina en la venida del Hijo de Dios. Y ustedes saben que así fue en el caso de Jesús. Note cómo esas profecías van señalando hacia alguien en específico. Otra profecía que podemos presentar con relación a quién sería el Mesías es Génesis capítulo 22, versículo 18. En la medida que avanza la historia bíblica, los detalles de quién sería el Mesías cada vez son más definidos. La primera profecía dice va a ser descendiente de la mujer. Bueno, todos somos descendientes de una mujer. Entonces tenía que haber profecías más específicas. Mire lo que dice Génesis 22, 18. En tu simiente, le está hablando a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Notan ahí ya el cuadro cómo tiene unas pinceladas mejores, más claras? No solo iba a ser un descendiente de la mujer, sino iba a ser ¿quién? Un hijo, un descendiente mejor de Abraham. Va cobrando mayor detalle la profecía, ¿no les parece a ustedes? Génesis capítulo 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. No me pregunte qué significa Silo. Hay como 3 teorías, ninguna en el clavo. Pero evidentemente Silo es un gobernador, es un legislador, es alguien que va a congregar los pueblos hacia sí. O sea que es una profecía mesiánica. Está anunciando el gran rey, el gran legislador que va a venir a salvar las naciones. Y mi punto es este: ¿de dónde viene ese legislador? ¿Cuál es su ascendencia? ¿Cuál es su origen? El texto comienza diciendo: no será quitado el cetro de Judá. O sea, va a ser de la tribu de Judá. Más detalles, ¿notan? Inicialmente, descendiente de la mujer. Luego, un descendiente de Abraham. Abraham tuvo muchos hijos. Sus 2 hijos principales tuvieron muchos hijos. Luego el otro tuvo 12 hijos. De esos 12 se señala uno particular: Judá. Demos un gran salto en la historia bíblica y vayamos a 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Es el pacto davídico, el pacto que Dios hace con David. Y mire lo que le dice Dios a David acá: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿De dónde vendría el Mesías? De David. Y bueno, como les dije, es un caudal de profecías inmenso. No podemos mirarlas todas en esta mañana. Lo que quise mostrarles a la luz de estos pocos versículos es que el Antiguo Testamento cada vez va dando mayores detalles de quién sería el Mesías. Pero también tenemos una gran profecía que nos dice cuándo vendría el Mesías. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Pedro nos dice que los profetas indagaron acerca de quién y cuándo vendría el Mesías. Bueno, mire esta profecía, una de las más grandes profecías que tenemos en las Sagradas Escrituras. Y aunque hay debate sobre los detalles, el significado es claro y sencillo. Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, a través de Ciro, allá en el siglo V,
y edificará Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Más claro no puede ser. Y no importan los detalles, los debates teológicos que haya alrededor de este texto, claramente Daniel, en el siglo V antes de Jesucristo, dijo cuándo nacería el Mesías. Señaló la época exacta. A partir del decreto de Ciro, debemos contar, dice él, 69 semanas. Semanas, ahí significa 7 semanas de años. Los expertos han hecho la multiplicación, 483 años, que nos lleva a la época de Jesucristo. Increíble profecía, ¿no le parece? ¿Nota lo que está diciendo Pedro entonces allá? Los profetas no solo nos dieron suficientes detalles para que supiéramos quién iba a ser el Mesías, sino que dijeron cuándo iban a ser. Pero en segundo lugar, Pedro nos dice que ese gran caudal de profecías tenía que ver con los sufrimientos y las glorias del Mesías. Mire lo que dice el versículo 11, sobre todo la parte final. Vuelvo a 1 Pedro 1. 1 Pedro 1:11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ya lo vimos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Listo, ya las profecías señalaron claramente quién iba a ser el Salvador y cuándo vendría. Ahora el detalle es con respecto a su obra. Y su obra se puede resumir en estos dos aspectos: sufrimientos y glorias. Sufrimientos y glorias. Otra vez, podríamos citar un montonón de profecías acá, que señalan los sufrimientos del Mesías, y otras tantas que señalan las glorias del Mesías. Pero miremos entonces solo algunas de estas. Isaías 53 tiene que estar a la cabeza de los sufrimientos del Mesías, ¿o no? Abra su Biblia en Isaías 52. Porque el texto comienza en el 52 y se extiende en todo el capítulo 53. Pero miremos solo unos detalles. Isaías 52, versículo 13. Usted tiene un título ahí en su Biblia seguramente. Y el título dice en la mía: Sufrimientos del siervo de Jehová. Versículo 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado. De los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. ¿Notan? 700 años antes está describiendo la crucifixión de Jesucristo. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es un varón de dolores, ¿observan, hermanos? Es alguien que sufrió, padeció una muerte terrible. ¿Pero por qué? Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Notan por qué tenía que sufrir el Mesías? Anticipadamente lo señaló el Antiguo Testamento, no solo en esta profecía. Génesis 3:15, que ya leímos. Dice que el Mesías iba a aplastar la cabeza de la serpiente, pero que la serpiente iba a morder su calcañar. Eso es la cruz, la crucifixión. Satanás instigando a los poderes mundiales de ese momento, religiosos y políticos, para que mataran al Hijo de Dios. Usted también puede mirar en su Biblia Zacarías 11, no lo vamos a leer.
y el Salmo capítulo 22, entre otros, que nos hablan de los sufrimientos del Mesías en profecía. Pero también hay profecías que señalan la gloria del Mesías. Pedro dice que esas profecías señalaban anticipadamente los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras estos. Él no quedó en sufrimiento. Noten, por ejemplo, el Salmo capítulo 2. Estoy recogiendo unas pocas profecías del Antiguo Testamento para que veamos cómo Dios anticipó la venida de su Hijo a la tierra. Dice así, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o sea, su Hijo, el Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo, está hablando Jehová, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Está hablando del Mesías siendo entronizado, declarado rey. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y escuchen esto, honrad al Hijo. ¿Cuál Hijo? Al Hijo de Dios, el mismo que sufrió, padeció en la cruz. Ahora dice acá, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Qué tal esa profecía? Estamos leyendo Antiguo Testamento. Estamos leyendo las profecías acerca del Mesías. Usted puede mirar también en su casa Isaías capítulo 11. Y Amós capítulo 9. Ya lo hemos hecho notar en nuestro estudio de Amós. Entre otras, son profecías que señalan las glorias del Mesías. En resumen, Pedro nos dice que esas profecías mesiánicas señalaban quién iba a ser el Mesías, cuándo vendría y particularmente anunciaron los sufrimientos del Mesías por causa de nuestro pecado, pero también las glorias que vendrían tras ellos. Pedro enfatiza estos aspectos que le dieron forma a la esperanza bajo la que vivieron los profetas del Antiguo Testamento. Déjenme decirlo de esta manera, hermanos. Es Dios dándole a su pueblo del Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesucristo, dándoles una imagen en baja resolución que les mostraba quién iba a ser el Salvador. Son detalles, son pinceladas, para que ellos pudieran reconocer al Mesías cuando llegara. Noten que esas profecías no tienen nombre y apellido. Ninguna de esas profecías dice Jesús de Nazaret. Dios nunca les dijo, mire, cuando llegue Él se va a llamar Jesús de Nazaret. Y va a nacer de una virgen que se llama María. No dijo eso. Dios no puso el nombre y el apellido. No dio el número de cédula del Mesías. Pero dio suficientes detalles para que esos hombres y mujeres que vivieron en el Antiguo Testamento creyeran en el Mesías, lo esperaran ansiosamente y lo reconocieran cuando llegara. ¿Y así es o no? Porque todas esas profecías se cumplieron increíblemente en Jesucristo de Nazaret. Más de 300 profecías, hermanos, cumplidas en una persona. ¿Usted sabe estadísticamente las probabilidades de que eso se cumpliera? Josh McDowell hace un estudio acerca de eso en su libro Evidencias que exige un veredicto y se detiene únicamente en las profecías que se cumplieron en las últimas 24 horas de Jesús. O sea, en el día del juicio, crucifixión y sepultura de Jesús. Más de 20 profecías, entre 20 y 30 profecías nomás, se cumplieron en 24 horas. Al pie de la letra, exactamente en la persona de Jesús.
y para que entendamos la probabilidad estadística de que eso se cumpliera. Él dice que es como tomar monedas, él dice de centavo de dólar, digamos de peso. Contextualicémosla. Es como si nosotros cambiáramos 10 millones de pesos en monedas de peso. Las extendiéramos en un campo de tenis. Se haría una montaña de monedas de peso. Marcáramos una moneda, la revolviéramos y en el primer intento alguien la sacara. Esa es la probabilidad estadística de que esas profecías se cumplieran en una persona. Las de las últimas 24 horas. ¿Qué decir de las 300 y más profecías mesiánicas? ¿Notan el punto, hermanos? Dios no mandó a su Hijo en un vacío. Constantemente dio señales, dio indicaciones para que sí, los hombres y mujeres del Antiguo Testamento creyeran y anhelaran ese Mesías. Dijeran cada día, ¿cuándo vendrá? Esperaban Navidad. Esperaban la venida del Hijo de Dios. ¿Cuándo será ese cuándo? Pero que cuando llegara, no quedara dudas de que era Él. ¿Y saben cuál es el asunto, queridos hermanos? Ya vino, ya llegó. Tiene nombre y apellido. Jesús de Nazaret. El que dude que Jesús es ese Mesías prometido, no sabe nada de estadística. Y su alma está en condenación. Así que, de la misma manera como los profetas del Antiguo Testamento estaban llamados a reconocer al Mesías por esas profecías, nosotros también estamos llamados a lo mismo, ¿no? Es decir, nosotros, usted y yo, estamos llamados a reconocer a Jesús como el Salvador, a reconocer a Jesús como el Cristo, por medio del testimonio de las Escrituras. Tú hoy estás llamado a reconocer que Jesús es el Cristo. Y si me preguntas por qué, ¿cómo sé que Jesús es el Mesías? Te mostré unas pocas profecías. Si sigues dudando, lee más profecías del Antiguo Testamento. Y dime cómo era posible que se anticipara la venida de alguien con tanto detalle y con tanta anticipación. ¿Notan? No puede haber dudas. No puede haber dudas de quién es el Mesías. ¿Sabe qué pasa? En nuestros días, muchos falsos cristos se levantan constantemente, ¿o no? Gente que se levanta y dice, yo soy Cristo. Acá un famoso en Colombia, uno muy famoso, un caso muy famoso, ¿no? Que finalmente murió ese Mesías. Y ahora la esposa está diciendo que se reencarnó en ella. Y la gente lo cree. ¿Sabe por qué cree esas tonterías? No leen las profecías bíblicas. No leen esas profecías. Son valiosas, son preciosas para nosotros como cristianos. La gente simplemente cree el engaño. Creen falsos mesías porque no miran hacia el testimonio de las profecías mesiánicas. Esas profecías nos dan una imagen precisa de quién es el Mesías y cuándo vino. Pero en segundo lugar, Pedro dice que esas profecías mesiánicas son una fuente de seguridad para nosotros porque nosotros los cristianos disfrutamos del cumplimiento de esa esperanza. Ya no estamos en los días de los profetas. Para ellos era esperanza. Para nosotros, ¿qué es? Realidad, cumplimiento. Pero sin embargo aún vivimos bajo esperanza. Déjeme explicarlo. Versículo 12. Primera de Pedro 1:12. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. O sea, Pedro está diciendo, para mí y para ustedes, mis lectores, los lectores de esta carta. Por extensión para usted y para mí como cristianos, como gente que vive después de la venida del Hijo de Dios. Sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora Pedro pasa a hablarle directamente a sus lectores. Y repito, por extensión a nosotros, contrastando
la esperanza bajo dos aspectos. La esperanza de los profetas, contrastando esa esperanza con nuestra esperanza cristiana, en dos aspectos. Primero, dice que los profetas solo administraban algo que otros disfrutarían plenamente. Repito, los profetas solo administraban algo que otros disfrutarían plenamente. Para utilizar una ilustración navideña, queridos hermanos, es como ese regalo que usted compra, lo envuelve y lo deja ya guardado. No es para usted, otro lo va a disfrutar. Ese regalo que envolvieron los profetas, esas profecías mesiánicas, era para que las disfrutaran plenamente ¿quiénes? Nosotros. O sea, aquellos que vivimos en el tiempo del cumplimiento de esas profecías. Note, por ejemplo, lo que al respecto dice Juan, capítulo 12, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 36 al 43. Hablando de Isaías, de un profeta del Antiguo Testamento. Mire lo que dice Juan capítulo 12, versículos 36 al 43. Es Jesús quien habla ya. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Esas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, mire, un profeta del Antiguo Testamento, mire lo que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías capítulo 6. Está citando Isaías 6. ¿Saben qué sucedió en Isaías capítulo 6? Isaías vio la gloria del Señor. Dios le permitió ver su gloria. Dice que vio un trono grande, sublime, cuyas faldas llenaban el templo, y que cayó como muerto allá frente a esa gloria. O sea, Isaías vio la gloria de Dios. Continuemos leyendo. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Está en el mismo contexto de Isaías 6, cuando Dios le dice a Isaías: ve, predica, pero no te van a escuchar. Habla, no van a abrir los oídos. Pero ese no es mi punto. Escuche lo que dice ahora. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién está hablando Juan? De Jesús. ¿De Jesús? O sea, ¿cuál fue la gloria que vio Isaías? ¿De quién habló Isaías? De Jesús. Pero hay algo increíble. Ese Jesús que vio en gloria a Isaías no era Jesús. Era la gloria del Dios antes de la encarnación, de la segunda persona de la Trinidad antes de la encarnación. Pero la gente que está aquí con Jesús, ¿a quién están viendo? A Jesús en carne y hueso. ¿Sabe qué es lo trágico? Esta gente no está creyendo en Jesús. Están rechazando a Jesús. Tienen una revelación mayor que la que Isaías tuvo y prefieren seguir en las tinieblas. Prefieren seguir en sus pecados. Nosotros disfrutamos de algo que apenas los profetas vieron en profecías. Nosotros lo vemos claramente. Nosotros lo vemos en detalles, hermanos. Pero segundo, Pedro afirma que los profetas vieron en sombra algo que sus lectores ven claramente. Y de tal manera que incluso los ángeles, permítame la expresión, nos envidian. ¿Nota lo que dice Pedro al final del versículo 12? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué cosas anhelan mirar los ángeles? ¿Saben qué? Al Hijo de Dios encarnado. Pero al Hijo de Dios encarnado para nosotros, para nuestra salvación. Es interesante que Pedro diga eso, que los ángeles anhelan ver eso. En otras palabras, lo que disfrutamos los cristianos, la salvación de la que nosotros disfrutamos, la salvación que nosotros proclamamos,
La salvación que es ofrecida en el Evangelio es algo de lo cual ni siquiera los ángeles disfrutan. ¿Notan la grandeza, hermanos? Pablo dice esto, que nos ayuda a entender lo que Pedro está afirmando. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Escuchen esto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué nos salvó? ¿Sabe qué dice este texto? ¿Para qué nos salvó? Si usted está en Cristo, si usted ha creído en este Mesías profetizado, si ha puesto su fe en ese Mesías profetizado, sus pecados han sido perdonados, usted tiene la esperanza de la vida eterna. Pero ¿sabe qué dice Pablo acá? Todo eso Dios lo hace para exhibirlo en los cielos. O sea, para que los ángeles entiendan algo que solo pueden ver, pero nunca disfrutar. ¿Saben qué es? Gracia. Gracia hacia los pecadores. Porque los ángeles que pecaron no recibieron gracia. Y no se les anuncia gracia. Fueron condenados inmediatamente. Pero los ángeles que no pecaron nunca entenderán el concepto de gracia porque nunca pecaron. Nosotros disfrutamos de algo que ni siquiera está a disposición de los ángeles. La gracia de Dios extendida a pecadores. ¿Entendemos, hermanos, qué gran privilegio es el nuestro? ¿Entiendes, hermano, el gran privilegio de creer en el Mesías profetizado, de creer en el Mesías anunciado? Tú entiendes qué tan maravilloso es saber que el Salvador anunciado y anhelado ya vino y que tiene nombre y apellido. Ya no tienes que ir a tientas preguntando por ahí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿En quién debo creer? Ya no tienes que andar escuchando falsos profetas por aquí que digan yo soy el Cristo. Porque esas profecías apuntaron claramente a Jesús y se cumplieron en Jesús. Solo tienes que hacer algo para ser salvo. Creer en Jesús de Nazaret. Eso es todo lo que tienes que hacer para ser salvo. Él es el Salvador de todos los que creen en su nombre. Debes creer en Él. En Jesús de Nazaret específicamente. Para obtener el perdón de tus pecados y la vida eterna. Para finalizar, hermanos, observemos que Pedro comenzó el versículo 10 hablando de esta salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿De cuál salvación se refiere Pedro? De la salvación profetizada en el Antiguo Testamento, ahora proclamada en el Nuevo Testamento, la salvación que hemos adquirido en Cristo Jesús, pero que aún no ha sido consumada. En los versos anteriores dice lo siguiente. Ahí mismo, noten. 1 Pedro 1, 6 al 9. Que es el contexto de nuestro pasaje. Escuchen esto. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Notan que en ese sentido es parecido a lo que sucedió con los profetas? Los profetas no lo vieron.
nosotros creemos en Él, que ya vino, pero no lo hemos visto. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que nosotros, hermanos, como los profetas de antaño, también vivimos bajo esperanza. Es una esperanza diferente, ¿o no? Ya no es la esperanza de la encarnación del Hijo de Dios. Ya vino. Ya se hizo hombre. Ya murió en la cruz. Ya resucitó. ¿Nuestra esperanza cuál es? ¿Su esperanza cuál es? Si usted es cristiano, su esperanza es la del retorno glorioso de nuestro Salvador, cuando nuestra salvación va a ser completada. Vivamos a la luz de esa esperanza. El apóstol concluye su argumento con una invitación para nosotros como cristianos. Para aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué esperas para esta Navidad? ¿Qué esperas? Fue por nosotros que su vida dio.